Buenas noches compañeros y profesor. El día de hoy hablaré sobre el pop art o arte pop. El arte pop, como es conocido en español, es un movimiento plástico que tuvo origen en la década de los años 50. Nació entre Gran Bretaña y Estados Unidos. El arte pop se contextualiza en pleno proceso de conformación de la sociedad de consumo, cuyo impulso definitivo tuvo lugar de la Segunda Guerra Mundial y la llegada de la televisión. Este estilo artístico nació como un intento de hacer parte de lo que tomara en cuenta el universo de símbolos, temas de interés masivo, es decir, los símbolos populares, los cuales la élite cultural parecía dar la espalda y negar su movilizadora penetración en el imaginario colectivo. La inspiración en la cultura de las masas. Los artistas pop acudirían a aquellos objetos cotidianos que se estaban convirtiendo en los nuevos símbolos de civilización. Si los antiguos habían representado la imagen del mundo como lo conocían y lo concebían en sus obras, era obligación de los artistas pop contemporáneos hacer lo propio. Ídolos mediáticos, figuras políticas, objetos fabricados en serie, tiras cómicas, carteles, embalajes y toda clase de imágenes simbólicas eran señales de tráfico y los collages eran lo que crearía el arte pop. La ampliación de la noción de la belleza al repertorio del símbolo pop. El pop art comprendía que incluso los objetos de la cultura de masa podían tener elementos de belleza, y no solamente las Venus y las Madonas de la antigüedad. Claro que esto no dejará de ser también una provocación para el entorno intelectual, aspecto que los artistas pop aprovechan muy bien a su favor. Por ejemplo, está la obra Latas de sopa de Campbell en serigrafía y polímero sintético sobre la tela de Andy Warhol, una de sus obras más famosas. Descontextualización. Era una estrategia que utilizaban los artistas pop para tomaban objetos prestados y los destextualizaban, es decir, los sacaban de su contexto, cuadros famosos o fotografías, los intervenían y los transformaban en una nueva obra. Algo semejante había hecho los dadaístas con su técnica ready-made, desde que Marcel Duchamp creó su famosa fuente, un urinal intervenido con la firma del mismo artista. Aquí está un ejemplo: Richard Hamilton tomó recortes de revistas y fotografías y creó la obra ¿Qué es lo que hace que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos? En 1956, un collage. Y Robert Rauschenberg, Retroactive 1, en aceite y serigrafía sobre tela. La negación del virtuosismo. El arte pop rompía con la idea de la obra de arte como resultado de un proceso complejo, largo y difícil, lo que favorecía el principio de la reproducción en múltiple. Por ello, implementaban técnicas absolutamente inusuales en el campo de las bellas artes, como era la serigrafía, el cómic con viñetas, el estilo de línea, algunas técnicas de publicidad y de la producción masiva, además de los collages y fotografías. Algunos artistas fueron más radicales y produjeron happenings y espectáculos interactivos, lo que asestaban un golpe contra el coleccionismo y la mercantilización del arte. La incongruencia. El universo de los símbolos que ofrecía el arte pop no era muy fácil de asimilar para los intelectuales de la vieja escuela, y además los artistas pop tampoco tenían una única posición frente a lo que representaban, lo que dificultaba las cosas. Por ende, sus propósitos no eran necesariamente claros. Criticaban el consumo, validaban el consumo, sacaban provecho de las circunstancias, creaban así imágenes aparentemente incongruentes y provocadoras. El arte pop era caracterizado por el humor y no pretendía ser un arte intelectual. Fue un movimiento cargado de humor y guiños cómplices al espectador. Lejos de las posturas de los grandes teóricos e intelectuales del medio, los artistas pop ironizaban y reían del orden circunstante. Quizás era un modo diferente de hacer críticas sociales. Otra de las características principales del arte pop era la provocación. Todo esto lo hizo el arte provocador, incitante y polémico. Cuestionaban asimismo el papel de los críticos, de los historiadores de arte, el concepto de los museos, los criterios de selección y los principios de la museografía. Las influencias del arte pop pueden hallarse en corrientes como el dadaísmo, surgido en la primera ola de las vanguardias, un movimiento cultural que cuestionaba el orden racional positivista y que particularmente en la pintura se destacó por haber propuesto nuevas técnicas como el ready-made, que era tomar objetos de uso cotidiano, transformarlos objetos para una exposición en un museo sin ocultar sus características ni su origen.
Uno de los impulsores principales de este movimiento fue el Grupo Independiente. Debatió por primera vez en el medio artístico sobre el problema de la cultura de las masas y sus implicaciones en la definición de la cultura tal como era concebida hasta entonces. Para ellos, esto obligaba también a replantear la noción del arte vigente. Paralelamente, en Estados Unidos estaban ocurriendo cambios cruciales en el mundo de la cultura, que rompían con todo lo imaginado hasta el momento, sin que pudiera advertirse a ciencia cierta de la dirección de aquellos impulsos. Uno de sus expositores era Eduardo Paolazzi, que traía elementos de diferentes cosas y los unía en una composición, como podemos observar. Pero ¿por qué y para qué nació el arte pop? En términos generales, los artistas pop de todo el mundo tenían claro que la ironía les permitiría hacer ver el materialismo y la vulgaridad, participar del orden hegemónico que el campo masivo había establecido entre 1950 y 1970. Al mismo tiempo, reconocían que los nuevos símbolos tenían una manifestación clara y continua de los valores culturales en transformación, lo que muchas veces les permitió observar los nuevos iconos sin emitir juicios de valor. Es decir, la incorporación de los símbolos de la sociedad de consumo en el arte pop no solo ampliaba el repertorio de los temas iconográficos del arte, sino que fijaba posición frente a dos cosas: el reordenamiento de la sociedad de consumo y la negativa de las élites intelectuales al reconocer que este fenómeno atravesaba toda una cultura. Así que Marilyn Monroe, Elvis Presley, Mao Zedong, Superman o Batman resultaban ser tan culturales y dignos de atención como las Afroditas, las Venus y los Adonis. Entre los artistas más importantes del movimiento pop podemos encontrar a Andy Warhol, nacido en 1928 y hasta 1987, si no es el más importante de este movimiento. Fue artista plástico, ilustrador y cineasta norteamericano. Fue responsable de aplicar principios de marketing y publicidad en la esfera del arte. Con ello, le abrió los caminos para el arte pop a todo el mundo. Acuñó una de las frases más famosas de la historia del arte, que hoy se cumple gracias a las nuevas tecnologías de la información. En el futuro, todo el mundo será famoso en 15 minutos. Entre sus obras más destacadas podemos mencionar la serie de latas de la sopa Campbell y los retratos de serigrafía de figuras públicas como Marilyn Monroe, Mao Zedong y él mismo. Roy Lichtenstein nació en 1923 hasta 1997. Pintor, artista gráfico y escultor. Aplicó la técnica del cómic a las artes plásticas convencionales, logrando con ello el reconocimiento de la nueva cultura visual del mundo artístico. También utilizó otras técnicas como la serigrafía y el collage. Son particularmente famosas su obra El beso y Guam. Otro artista sería Robert Rauschenberg, que se destacó por la combinación de materiales inusuales en las artes plásticas que pueden implicar incluso combinar pintura con escultura, fotografía y grabado y performance. Inició su carrera como pintor bajo la idea del expresionismo abstracto, pero a la mitad de su vida comenzó a explorar el lenguaje y las posibilidades del arte pop, hasta convertirse en uno de los más importantes representantes. Richard Hamilton se convirtió en el máximo impulsor en Inglaterra de este nuevo arte nacido en lo urbano, provocador, cargado de humor, colores chillones, también barato, ingenioso, que abogaba por la producción de arte en serie. Era uno de sus gritos de guerra en el arte. Solo 2 años antes, el crítico británico Lawrence Alloway había dado el nombre de pop art a este tipo de arte creado de la publicidad, los carteles, las revistas, los cómics y el diseño industrial. Para esta ocasión quise hacer un collage con recortes de periódicos muy antiguos y fotografías de flores, y lo intervine con arte digital para representar lo que es la Batalla de Flores, el desfile más importante del Carnaval de Barranquilla, que fue como resultado del fin de la Guerra de los 1000 días. También utilicé con la técnica de serigrafía diferentes tipos de colores. Una de las principales representantes de la feminidad de Colombia, Policarpa Salabarrieta, utilizando esta técnica sobre tela y la fotografié y la convertí en arte digital. Para terminar, lo dejo con esta frase del famoso artista Andy Warhol: el arte pop es para todos. Muchas gracias, le habló Rosy Molinares.